Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7, por favor. Juan o San Juan, como quieran. San Juan o Juan, capítulo 7, versículo 37. Vamos a continuar con el tema que ya por unos cuantos domingos hemos empezado. Vamos a continuar. Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Usted sabe esa palabra, usted conoce ese versículo, o esos versículos. Pero vamos a recordarlo esta mañana. ¿Cómo dice? Ahí con toda reverencia, por favor. Yo leo un versículo y usted me acompaña con el siguiente, para la gloria de Dios. Capítulo 7, verso 37, ¿cómo dice? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, 38. A ver, lean ustedes, por favor. Otra vez, 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Quiero pedirle, hermanos, que yo sé que está haciendo un poquito de calor, pero quiero pedirle que tenga toda la disposición de su corazón, no se deje distraer por nada ni por nadie. Acuérdense que en este tiempo no hay que conversar con el que está al ladito, no hay que chatear, no hay que mirar el celular, ¿verdad? A menos que sea para leer la palabra. Pero esté muy concentradito esta mañana, que el Señor nos quiere hablar y nos quiere ministrar. ¿Amén? ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Estamos hablando acerca de seminario Conociendo al Espíritu Santo. Diga conmigo: conociendo al Espíritu Santo. Y hace 8 días empezamos el tema cómo ser llenos del Espíritu Santo. Dígale al que está al ladito: cómo ser llenos del Espíritu Santo. La importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Pero yo creo que es importante, hermanos. Creo que el problema de la iglesia actual, de la iglesia moderna, creo que el problema de la iglesia hoy en día, hermanos, es que no le damos suficiente importancia al Espíritu Santo y a la llenura del Espíritu Santo. Escúcheme bien, por favor. Creo que ese es el problema, o parte del problema. Y cuando uno lee la Biblia, cuando uno escucha lo que el Señor decía, Jesús le dio mucha importancia al Espíritu Santo, y a la obra del Espíritu Santo y a la llenura del Espíritu Santo. Y si Él le dio importancia, creo que nosotros también debemos darle importancia. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo es importante. Dígalo conmigo. Pero yo tengo que ser consciente, mi hermano. Tenemos que ser conscientes. A veces no somos conscientes. Creo que la palabra es conscientes, concientizarnos. Como dicen por ahí, tenerlo claro, mi hermano. A veces no lo tenemos claro. Quiero decirle, y hace 8 días un poquito hablamos del tema, y es que hay dos razones básicas, pero tremendamente importantes y tremendamente poderosas, hermanos, para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? No le digo que quién se acuerda, hermano, porque sé que todos se acuerdan. 2 razones. ¿Cuál es? La llenura del Espíritu Santo y el bautismo. ¿Quién dijo por ahí? ¿Qué dijo? Es muy bien, hermano. Ser lleno del Espíritu Santo es muy importante, porque el Espíritu Santo es el que nos transforma y el Espíritu Santo es el que nos da poder. Diga conmigo: el Espíritu Santo me transforma, pero dígalo: el Espíritu Santo me da poder. El Espíritu Santo es el que nos cambia, hermano. Y hace 8 días hablamos, hermano. Dios nos ama como somos, nos acepta como somos, pero Él nos quiere cambiar, Él nos quiere transformar. ¿Cuántos dicen amén? Él no nos quiere iguales. Así como usted está, en bruto, ¿se acuerda que lo aprendimos? No le servimos al Señor. Dios nos quiere transformar. Él nos trajo a su casa, nos trae a su redil para transformarnos, para cambiarnos. Y el Espíritu Santo juega un papel importantísimo en cambiarnos. Amén. Y 2, aprendíamos que el Espíritu Santo es importante porque es el que nos da poder.
¿Poder para qué? Para vivir el Evangelio y poder para predicar el Evangelio. Y hace 8 días estábamos también hablando, tocamos el primer pasito para ser llenos del Espíritu Santo, que es muy importante, hermanos. ¿Cuál es el primer paso para ser llenos del Espíritu Santo? Tener sed. Según dice ahí Juan capítulo 7, dice: si alguno tiene sed. ¿Cuál es el primer requisito? Facilísimo, ¿verdad? Dígale al que está al ladito, el primer requisito es tener sed. Pero dígaselo, por favor, y despiértelo si se ve como medio dormidito. Usted me hace un favor, hermano, si el que está al ladito le está durmiendo, pellizquelo, por favor. De parte mía, con mucho amor, eso sí. Pero no le debe dormir. Entonces, el primer requisito, hermano, para ser lleno del Espíritu Santo es tener sed. Dice: si alguno tiene sed. Entonces, aprendíamos lo que significa la sed. Sed es una necesidad vital y apremiante. Es una necesidad vital y apremiante que nos lleva a buscarlo de manera desesperada. Creo que muchos cristianos hoy en día no son llenos del Espíritu Santo porque no tienen sed. ¿Sí? Porque hay cristianos, hermano, hay creyentes que si lo llena el Espíritu Santo viene y no me llena también, pues me da la misma. Pero que usted no sea eso, ¿verdad? Que usted no tenga como ese pensamiento de que, bueno, si me llena bien y si no, pues igualmente bien. O sea, yo tengo muchas cosas en que pensar y tengo muchas cosas que hacer importantes y pues si me llena bien y si no, pues también bien. No. Para uno, la llenura del Espíritu Santo viene a ser algo fundamental, hermano, que uno lo anhela, lo desea con todo el corazón, hermano. Cuando habla de una necesidad apremiante, ¿se acuerda que lo aprendíamos hace 8 días? ¿Sí? ¿Cuántos han tenido sed? Ninguno, ¿verdad? ¿Cuántos saben lo que es la sed? Cuando usted tiene sed, usted bebe casi que de manera desesperada, ¿sí o no? Y eso es lo que Dios nos quiere hablar, que uno tenga una necesidad de Dios casi que desesperada, que me lleve a buscarlo con intensidad, con profundidad, no con mediocridad, no con tibieza. Muchos no son llenos del Espíritu Santo porque buscan a Dios con tibieza, con mediocridad, con frialdad en su corazón. Y Dios lo mira, ¿verdad? Porque Dios mira los corazones. Entonces hay algunos que son muy tibios en su búsqueda de Dios, que son muy perezosos en su búsqueda de Dios. No sé si me están entendiendo. Entonces busco a Dios de vez en cuando me sobra tiempo, pongo, no sé, prioridad a otras cosas. No. Para ser llenos del Espíritu Santo, hermano, hay que buscarlo con intensidad, con profundidad, con desespero, casi que con desespero. Hoy vamos a hablar, número 2, el segundo paso para ser lleno del Espíritu Santo es, en el capítulo 7, verso 37, dice: venga a mí y beba. El primer paso es tener sed. El segundo paso es ir a Jesús y beber. Diga conmigo: ir a Jesús y beber. Mire que ahí me está diciendo: venga o vaya a beber a una religión, a una filosofía, no sé, a una doctrina. No, ahí está hablando: venga a mí, a Jesús. ¿Sí? Yo creo que el problema de muchas personas es que están buscando llenar, satisfacer la necesidad, el deseo de su corazón donde no es, mi hermano. Están en el lugar equivocado, buscando donde no es. Y ahí dice Jesús. ¿Por qué Jesús, hermano? ¿Por qué Jesús? Dice, es ir a Jesús solamente, ya que Él es el único que puede llenar el vacío de mi corazón. Diga conmigo: Él es el único que puede llenar el vacío de mi corazón. Hace 8 días aprendíamos un poquito, hermano, y es que Dios nos creó con un vacío, Dios nos creó con una necesidad intrínseca, una necesidad inherente. Nosotros nacemos con eso. Usted tiene sed en su corazón, usted tiene un vacío en su corazón. Lo que pasa es que uno trata de llenarlo con muchas cosas, ¿verdad? Equivocadas. Hace 8 días aprendíamos 4 cosas, no sé si se acuerdan. A ver, voy a recordarle aquí. ¿Cómo es? Pasiones, posiciones,
posesiones y personas. Entonces a veces uno está tratando de llenar con eso el vacío, ¿verdad? Y al final del camino uno se da cuenta que esas cosas no lo llenan a uno, mi hermano. Usted puede tener mucho dinero, usted puede tener buenas posesiones, posiciones, pero el único que llena el vacío del corazón es Dios, es la presencia de Dios. Ahora, no sé si usted lo quiere experimentar, si diga, no, pastor, yo creo que el billete, el dinero lo hace a uno feliz. Quiero decirle que no, mi hermano. El dinero trae alegría, pero no es la felicidad. No es la felicidad. Hay gente que tiene mucho dinero, pero están vacíos en su corazón y se quiere suicidar y se quiere matar. Porque el único que llena el vacío del corazón es Dios. Entonces, ¿por qué, mi hermano? Porque Dios nos diseñó de la siguiente manera. Ponga la atención a esto. Dios nos diseñó tripartitos. Y Él es trino. ¿Sí? Por eso nos parecemos a Dios. Dios es trino, nosotros somos ¿qué? Usted es tripartito, ¿sí sabía eso? Y el que está ahí, tú eres tripartito. Ahora, ¿por qué? No me diga eso, pastor. Tripartito, o sea, tenemos tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos tripartitos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu, ¿sí? Su espíritu, la definición de espíritu, la explicación de espíritu es muy complicada. ¿Qué es el espíritu? Estamos hablando del espíritu de uno. Pero una definición de espíritu, nuestro espíritu es una habitación. Diga conmigo, mi espíritu es una habitación. Usted tiene un espíritu que es una habitación que Dios diseñó. Dios lo hizo a usted con una habitación, ¿verdad? Esa habitación Dios la diseñó vacía. Escúcheme. ¿Y por qué Dios la diseñó vacía? Porque el único que puede entrar ahí y llenar es el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso espíritu humano y espíritu de Dios son tan parecidos. ¿Sí? No sé si lo había visto. ¿Cuál es la diferencia? Que se escribe con mayúscula, ¿no? Espíritu de Dios se escribe con mayúscula, espíritu humano se escribe con, pero compaginan perfectamente, porque Dios nos creó con un vacío en el corazón que tiene la forma de Dios y que el único que lo puede llenar, ¿quién se llama? El Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso le digo algo, hermano. Si usted no ha permitido que Dios lo llene, usted va a seguir por el mundo vacío, hermano, sin rumbo, sin dirección. Va a tratar de llenarlo con muchas cosas, pero vuelvo y le repito, el único que llena ese vacío se llama Jesús, y se llama el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, miren, dice número 2, ¿no? Venga a mí, beba. Es ir a Jesús porque Él es el único, ya lo dije, que puede llenar el vacío del corazón. Ahora escúcheme, es ir a Jesús solamente ya que Él fue el único que murió y resucitó para darme la salvación. Quiero que es importante tenerlo claro. Ahora esto es básico, pero hay que tenerlo claro. El único que murió y el único que resucitó para darme la salvación fue Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Ni Mahoma, ni Buda, ni yo no sé quién más por allá murieron y resucitaron, murieron para darnos la salvación. Ninguno de esos individuos. El único que murió y resucitó por usted y por mí fue Jesús. Y el único que murió y el único que resucitó. Por eso la tumba de Jesús estaba vacía. ¿Cuántos dicen amén? La tumba de Mahoma, la tumba de Buda, allá están los huesitos. ¿Sabía eso? Pero el único que murió y resucitó para darnos la salvación es Jesús. Por eso es que yo tengo que ir solamente a Jesús. Ahora escúchenme, es ir a Jesús solamente ya que Él es el único camino, verdad y vida. Juan 14:6. Él es el único camino, verdad y vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo tienen claro? Nada más, nadie más. No es la religión, no es, solamente es Jesús, hermano. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, escúcheme, es ir a Jesús
ya que fue el único que derramó su sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Eso somos conscientes en esta mañana. Entonces, el otro día lo decíamos, quiero recordarle un poquito, hermano. La Biblia enseña que Jesús prácticamente murió desangrado, ¿sabía eso? Jesús derramó hasta la última gota de su sangre. Dice que lo último que le hicieron fue clavarle una lanza en su costado, y dice que salió agua y sangre. Y los expertos y los estudiosos llegan a la conclusión de que pues prácticamente botó toda su sangre, derramó toda su sangre. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo a propósito, o lo permitió a propósito, porque esa sangre es la que nos perdona y la que nos limpia. ¿Cuántos dicen amén? Todos los que estamos aquí en esta mañana, para ser salvos tenemos que estar cubiertos por esa sangre preciosa en un sentido espiritual, ¿sí? Y esa sangre nos limpia y esa sangre nos perdona. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, la Biblia no solamente dice que esa sangre nos limpia o que nos perdona, sino que la Biblia enseña que esa sangre nos compró. Diga conmigo, me compró. Venga conmigo a 1 Corintios capítulo 6. Y versículo 19. Ojo que ya se pone interesante, hermano. No se desconecte. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿Listo? Mire lo que dice ahí la palabra. Dice, verso 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo, el cual mora, está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois ¿qué? Vuestros. Porque habéis sido ¿qué? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora yo quiero hacerle una pregunta esta mañana. Cuando la Biblia dice que Jesús nos compró a precio de sangre, cuando dice que nos compró, la pregunta sería, ¿lo dice en serio? ¿O lo dice simbólicamente? ¿O lo dice molestando? ¿Usted qué piensa? ¿Piensa, no, Jesús estaba como molestando ahí? ¿O lo dice simbólicamente? Yo creo obviamente que cuando Jesús dice que nos compró, es literalmente Él nos compró. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él pagó un precio y fue su sangre preciosa para comprarnos a nosotros. Entonces nos compró. Y si Él nos compró, escúcheme, dice la Biblia que nosotros, ¿a quién le pertenecemos? A Él le pertenecemos. Ahora la pregunta sería en esta mañana, ¿cuánto le pertenecemos a Dios? ¿Cuánto le pertenece usted a Dios? ¿Un 20%? ¿Un 40%? ¿Un 50%? ¿Quién da más? ¿O un 100%? ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que a algunos le pertenecen como un 10, 20%, un poquito. Pero cuando la Biblia dice que los compró y que somos de Él, es de manera total y absoluta. Él nos compró con su sangre. Nosotros le pertenece que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces nos compró, le pertenecemos a Él, somos de Él. Ahora, Él murió por todos y yo creo que Él compró a todos. ¿Cuántos dicen amén? Pero no todos son de Él, porque no todos se le rinden. ¿Quiénes son de Él verdaderamente? Diga conmigo, los que se le rinden. Dígale que está al ladito, los que se le rinden. Porque hay uno que no se le rinde. Entonces uno tiene que rendírsele al Señor. Uno tiene, porque el Señor nos dio algo que se llama libre albedrío. Y Él nos compró. Y le pertenecemos a Él. Pero no es suficiente. Ahora nosotros tenemos que rendirle voluntariamente ¿qué? El corazón. Rendirle voluntariamente ¿qué? Nuestra vida. Pero de verdad, no de palabras, no de boca para afuera, sino con todo el corazón. Me rindo, me entrego, soy tuyo, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escúcheme, por favor. Esto es importante entenderlo, mi amado. Escúcheme, es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque con lo que es mío, cuando uno es dueño de algo, cuando uno posee algo, yo puedo hacer con eso lo que quiera. Pero con lo que no es mío, yo no puedo hacer
lo que quiera. ¿Cuántos dicen amén? Dios decíamos esta mañana, esta chaqueta es mía, hermano. Y con esta chaqueta yo puedo hacer lo que quiera. La puedo poner en el piso como tapete y la puedo pisar. O me la puedo poner en la cabeza como sombrero. Creo que no me vería bien. Pero yo puedo hacer lo que quiera con mi chaqueta porque es mía. Tengo potestad de hacer lo que me plazca. Pero yo no puedo coger una chaqueta, déjame poner la chaqueta de alguien, hermano. No hay nadie que trajo chaqueta. Yo no puedo coger esta chaqueta, este vestido y hacer lo que quiera con él, ¿verdad? Entonces yo lo tiro ahí y lo piso. No puedo. ¿Por qué? Porque no es. Y como no es mío y no me pertenece, no puedo hacer lo que quiera. Así es Dios, hermano. Y vamos a enfocarnos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llena a aquellos que le pertenecen a Dios de verdad. El que no le pertenece a Dios, Dios no lo puede llenar. No sé si me hago entender. No lo puede llenar porque no es de Él. Escúchenme. Cuando uno habla de la llenura del Espíritu Santo, ¿cuál es el tema de la llenura del Espíritu Santo? Del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo. Escúchenme. Lo que pasa es que, no sé si usted vio, por ejemplo, el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y fueron bautizados en el aposento alto. ¿Sabe qué sucedió en ese lugar? Cuando vino el Espíritu Santo, que los que estaban allí, escúchenme bien, por favor, los que estaban allí perdieron el control. ¿Y quién tomó el control? Se lo vuelvo a repetir. Los que estaban allí, ¿qué pasó? ¿Y quién tomó el control? El Espíritu Santo. Los que estaban allí perdieron el control. De sí mismo me refiero. Y el Espíritu Santo tomó el control de su, por ejemplo, de su boca. Y entonces dice que empezaron a hablar ¿qué? Pero ¿era quién? Era el Espíritu Santo en ellos. Entonces, por eso es importante, hermano, escúchenme por favor esta mañana. ¿A quién llena el Espíritu Santo? Aquellos que le pertenecen a Jesús y con los cuales Él puede hacer lo que Él quiera. Cuando uno no le pertenece a Jesús de verdad, entonces uno empieza a poner trabas, impedimentos. Y uno empieza a poner como la lógica, ¿no? Espera un momentico a ver si me convence, si lo entiendo, porque es que yo como que no estoy muy de acuerdo con eso, a mí no me parece. Entonces uno empieza como a ponerle trabas y a ponerle impedimento y de alguna manera a impedir o a no permitir que el Espíritu Santo llene a la persona. Entonces eso sí es importante entenderlo, hermano. El Espíritu Santo llena a aquel que se le entrega, y se le rinde al Señor de todo. ¿Y uno qué hace cuando pasa eso? Uno le dice, Señor, toma mi vida y es conmigo lo que quieras. ¿Sí? Porque eso es lo que pasa, el bautismo del Espíritu Santo. El otro día lo hablamos. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia sobrenatural. ¿Sí? Sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. Y es nuevo y es diferente. Y es un poquito raro, ¿verdad? Porque dice la Biblia que cuando estaban ahí y empezaron a hablar en lenguas, y en otras lenguas, dice, según el Espíritu les daba. Y eso era raro, eso era extraño, ¿verdad? Eso no era normal. Si uno no es de Dios, empieza a ponerle como trabas y bueno, a mí eso como que no me parece, eso no me gusta, eso no es para mí. Pero el que es de Dios dice, Señor, haz conmigo lo que quieras porque soy ¿qué? Tuyo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor. Escúcheme, número 3. Dice la palabra allí en Juan capítulo 7, dice, número 1, si alguno tiene sed, número 2, venga a mí y beba, y número 3 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. El tercer paso es creer en Jesús, como dice la Escritura. Dígale que está al ladito, creer en Jesús, como dice
la Escritura. Y quiero hacer énfasis, hermano. Es como dice la Escritura, no es como a mí me parece, no es como yo lo quiero entender. No, es como Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces nos ponemos en la tarea de argumentar, de razonar, ¿verdad? No sé, de filosofar y tratar de entender las cosas, pero la Biblia dice que es el que cree en mí como dice la Escritura. Es como Dios dice que es, que tiene que ser. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a mirar un poquito más eso. Pero mire, póngale cuidado. El tercer requisito entonces para ser llenos del Espíritu Santo es creer como dice la Escritura. Ahora, creer en Él es tener fe. Diga conmigo, tener fe. ¿Sí? Quiero que entienda que el bautismo y la llenura del Espíritu Santo se reciben por fe. Diga conmigo, se reciben por fe. Por fe. Yo debo creer, ¿verdad? Cuando vamos a mirar esto, mire. Ser lleno del Espíritu Santo es una promesa y es un mandamiento. Quiero que venga un momentico conmigo a Lucas, capítulo 11. Evangelio de Lucas, capítulo 11, por favor. Lucas, ¿lo tienen? Versículo 9 dice, mire cómo dice ahí. ¿Cómo dice? Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca y el que llama, se le abrirá. 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, perdón, en lugar de pescado le dará una serpiente? No. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Verso 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? Entonces, usted tiene que entender que la llenura del Espíritu es para obtener fe, hermano. Esto es importante para tener fe. El Espíritu Santo es una promesa. Dios me promete darme el Espíritu Santo, ¿verdad? Me lo promete. Ahora, déjeme decirle, el Espíritu Santo es, después de Jesús, después del regalo de la salvación, el Espíritu Santo es el mejor regalo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él me lo da. Te voy a dar el Espíritu. Te prometo que te voy a dar el Espíritu Santo. Te prometo que si me lo pides, que si clamas, que si oras y me lo pides, yo te voy a dar el Espíritu Santo. Esto es lo que Dios nos está diciendo. ¿Y eso para qué, hermano? Para que yo tenga ¿qué? Fe. ¿Amén? Porque a veces uno pide, bueno, el Espíritu Santo nada que me llene, ¿por qué a mí no me llena? ¿Y por qué a otra persona sí lo llena? No. La Biblia dice que es para todos. El que se lo pida, yo tengo que pedir con fe, creyendo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es una promesa. ¿Cuántos tienen fe en esa promesa en esta mañana? Pero como 2 o 3. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos lo anhelan al Espíritu Santo? El problema es que uno no lo anhela, hermano. Yo le digo algo, hermano. El Espíritu Santo, la presencia de Dios es la solución a nuestros problemas. ¿Cuántos dicen amén? A veces, hermano, como compartíamos esta mañana, llegamos a la iglesia, venimos al Señor y traemos nuestras peticiones, ¿verdad? Entonces vengo a orar que el Señor me dé casa, carro y beca, me cambie el esposo, me cambie la esposa, me lo transforme, no por otro, sino que lo transforme, que me cambie el hijo, ¿qué más? Pues vengo a pedirle para que me dé un mejor trabajo. ¿Sabe que la iglesia primaria, la iglesia primitiva no pedía eso, hermano? La iglesia primaria, ¿sabe qué pedía? La iglesia de los apóstoles pedía, Señor, que seamos llenos. Eso pedía la iglesia. Pero nosotros hoy en día somos expertos, Señor, aquí está, hazme el milagrito, Señor. Y el Espíritu Santo, bueno, ahí de ñapa si quieres. No, es al contrario, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que nosotros buscamos las dádivas de Dios, las bendiciones de Dios. Y Dios quiere que busquemos al Dios de la bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vinieron a buscar al Dios de la bendición? Por eso la Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios
y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, miren, venga conmigo un momentico a Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. ¿Cómo dice ahí la palabra? Eso usted se lo sabe, mi hermano, todos lo sabemos. ¿Cómo dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien que ser lleno. Escúcheme por favor, ser lleno del Espíritu Santo es tan imperativo. Eso significa, escúcheme, que es una orden. Diga conmigo, es una orden. Ahora, escúcheme. Veo un poquito como distraídos. Si usted se distrae, hermano, después cuando estamos orando, el Señor no lo puede ministrar porque usted ni siquiera sabe que estamos orando, cómo fue, no sabe. Entonces no se distraiga, no se deje embolatar. Quiero que todo el mundo, por favor, no sé si que hay mucho calor o qué. ¿Sí? ¿Sí? Pues ahorita vamos a pedir más calor entonces. Escúcheme. Ser lleno del Espíritu Santo no es una opción. Ser lleno del Espíritu Santo, Dios no dice, bueno, yo quisiera preguntarte, ¿a ti te gustaría? ¿Qué te parece si te lleno con mi Espíritu Santo? ¿Estás de acuerdo? ¿Te gustaría? ¿Te parece algo? ¿Te parece una buena opción? Eso no nos dice Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Es un mandamiento, es una promesa, pero es un mandamiento. Dios dice, ser llenos del Espíritu Santo, es una orden. ¿Cuántos dicen amén? No es una opción, es un mandamiento. Ser llenos del Espíritu Santo es una orden de Dios, es un mandamiento, porque Dios sabe lo que necesitamos y Él sabe también el propósito que tiene para nosotros y que necesitamos su poder para cumplir ese plan perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Ahora nosotros debemos orar con fe pidiendo ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Escúchenme, el Espíritu Santo se recibe básicamente de dos maneras. ¿Sí? ¿Cuántos quieren saber cómo? De dos maneras. Número uno, se recibe a través de la oración, y número dos, se recibe a través de la imposición de manos, según la Biblia. Entonces, por ejemplo, la oración, ya lo leímos, Lucas 11, 9, que dice ahí, pedid y se os dará, llamad, y ahí habla de orar, y pedir al Espíritu Santo. Entonces, ¿el Espíritu Santo cómo se recibe? Orando. Y ya vimos cómo, ¿no? Con sed, con hambre, con necesidad, con pasión. El Espíritu Santo no lo va a llenar, hermano, si usted está bostezando, ¿verdad? Y está ahí. Te pido que me llenes. Se queda dormido. ¿Lo va a llenar el Espíritu Santo? ¿A quién llena el Espíritu Santo? Escúcheme. Aquel que está orando y está de rodillas, está clamando, Señor, tengo desespero, tengo necesidad profunda de tu Espíritu Santo. Lléname, Señor. No puedo un paso más sin tu llenura, Espíritu Santo. Y lo hace con pasión y con lágrimas el Espíritu Santo a ese. Pero el que lo hace ahí como un aburrimiento, con tibieza, creo que el Espíritu Santo no lo va a llenar. No sé si me hago entender. Pero segundo, el Espíritu Santo se recibe con la imposición de manos. Yo quiero que venga un momentico a Hechos capítulo 19. Hechos 19, ¿listo? Hechos capítulo 19, vamos a leer desde el versículo 1, ¿listo? Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso hallando a ciertos discípulos. Diga amigo, discípulos. ¿Sí? ¿Nosotros qué somos? ¿Qué somos nosotros? Discípulos. Levanten la mano los discípulos en esta mañana. Ahora dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ¿qué? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿Sí lo leyó o no?
¿Qué significa eso? Escúcheme. Eso significa que uno puede ser creyente, uno puede ser discípulo y no ser lleno del Espíritu Santo, no tener al Espíritu Santo en la vida. Es posible. O no ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, el problema, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que cuando uno es cristiano, uno es creyente y no tengo la llenura del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es el problema, hermano? Que uno se vuelve en un cristiano tibio, frío, mediocre. ¿Cómo le parece? Un cristiano que no tiene la llenura del Espíritu Santo es un cristiano tibio, frío, mediocre. Porque no tiene el fuego. Escúcheme, es el Espíritu Santo, hermano. Cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien y lo llena, a esa persona la toma, la consagra, le mete su fuego, le mete la pasión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y lo aparta de las cosas que no le agradan al Señor. Pero cuando un creyente no es lleno del Espíritu Santo, hermano, le gustan las fiestas, le gusta la rumba, le gusta el baile, le gusta el trago, de vez en cuando fornica, miente, y no hay problema. Y va a la iglesia, eso sí, y levanta las manos. Porque se puede ser así. Ahora, yo le quiero decir algo, hermano, no le recomiendo que sea un cristiano tibio. Porque alguien dirá, bueno, listo, se puede ser cristiano y tibio, listo, yo me la apunto. Pero le quiero decir, no le recomiendo ser un cristiano tibio, porque mi Biblia dice, y creo que su Biblia también dice, que a los tibios los vomitará de su boca. Así que no le recomiendo que usted sea, porque a veces uno se resigna a ser tibio. ¿Quién es el que le pone fuego, pasión, celo de Dios, santidad, consagración, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cuántos dicen amén? Porque esos cuantos que me están poniendo cuidado, bueno, denle un aplauso al Señor. Pero quiero decirle, hermano, lo he visto en mi vida como pastor. Aquel que se deja llenar del Espíritu Santo es aquel que se aparta de las cosas que no le agradan a Dios. Porque el Espíritu Santo no lo va a dejar tranquilo. Y entonces dice, yo quiero rumba, yo quiero baile, yo quiero trago. Y el Espíritu Santo lo coge y dice, venga para acá, no. Lo aparta. Le mete el fuego, pasión de Dios en su corazón. Yo quiero decirle que el Espíritu Santo es el que nos transforma, como ya lo dijimos, y el Espíritu Santo es el que coloca su fuego, su pasión, el celo de Dios, y entonces nos hace, dice la Biblia, su templo. ¿Sí? Voy a ponerles un ejemplo, hermano. Este es un templo, bueno, es una bodega que hemos consagrado para Dios. Y entonces aquí venimos el domingo y le cantamos a Él, y levantamos las manos y adoramos y todo. ¿Qué tal si nosotros después vamos a alquilarlo para que hagan aquí una miniteca, una discoteca? Para que vengan y se emborrachen aquí. ¿Estaría bien? ¿Usted cómo se sentiría? Y entonces usted llega el domingo y entonces esto aquí huele a cigarrillo y huele a cerveza. Palabra y gloria de Dios. A nosotros nos tocó vivir eso un tiempo. ¿Recuerdan? ¿Me acuerdan cuando estábamos en el salón comunal, hermano? Y llegábamos allá, hermanos, desastre. Limpie, hermano, el cigarrillo, el trago, y bueno, no le digo qué más cosas hay que limpiar. Pero uno le dice, bueno, y hagámoslo aquí así. Y uno dice, no, pero un momentico, no. Lo mismo en nuestras vidas. La Biblia dice que somos templo. Y entonces el Espíritu Santo nos va a llevar a pasión por Dios, santidad, consagración. El Espíritu Santo no me deja estar tibio. No me deja. Por eso aquel que no es lleno del Espíritu Santo es un cristiano, vuelvo y le repito, tibio, frío para las cosas de Dios. No le gusta orar, no le gusta leer la palabra, no le gusta congregarse, porque le hace falta el poder del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo en sus huesos, en su corazón, que le meta la pasión, el fuego de Dios, que lo transforme y que lo haga un cristiano ferviente, fervoroso, apasionado por Dios y por la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ve, hermano, ¿y dónde íbamos? Hechos 19.
creyente, hermano, pero pues del Espíritu Santo dice que ¿qué? Es decir, eran cristianos, por decir la Biblia que eran cristianos, creían en Jesús, hermano. Pero el Espíritu Santo, mire lo que dice la palabra. Entonces dijo el versículo 19:3, dice, entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es Jesucristo. Verso 5, cuando oyeron esto, dice que fueron bautizados en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Y verso 6, ¿cómo dice? Habiéndoles impuesto que Pablo las manos, ¿vino sobre qué? ¿Y hablaron qué? ¿Y qué hicieron? ¿Cómo se llama el punto? El que cree en mí, como dice la Escritura. Así dice la Escritura que tiene que ser. Ese es el bautismo, esa es la llenura del Espíritu Santo. Viene sobre la persona, dice, y hablaron en lenguas y profetizaron. Hay personas que tienen problemas con lo profético, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros no tenemos problema con lo profético. Nosotros amamos lo profético. Porque Jesús amó lo profético. Porque el Espíritu Santo es profético. Y todo lo que hace el Espíritu Santo es profético. Entonces uno no tiene problema. Hay gente que le pone problema en lo profético. No, eso no, ¿qué le pasa? Y empiezan a tomar unos versículos, sacarlos del contexto para justificar un error. Pero déjeme decirle que cuando el Espíritu Santo viene, por lo general nos hace fluir en lo profético. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, quiero enseñarle algo, mire. Entonces, debemos orar con fe, pidiendo que ser llenos del Espíritu Santo y creer que lo hemos recibido en el nombre de Jesús. ¿Sí? Porque esta mañana queremos orar un poquito por eso, si usted nos lo permite. Pero la idea es orar con fe, hermano. Vamos a pedirlo. Si a usted le interesa, si usted quiere, si usted tiene hambre y sed de Dios, vamos a orar. Y el que ha sido lleno del Espíritu Santo sabe que la Biblia dice que uno puede ser lleno una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. No hay problema. Ahora, una manifestación o evidencia del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, es hablar en lenguas, pero no es la única, pero es una manifestación. Ahora, quiero ver el punto número 4 porque se nos fue el tiempo. El punto número 4 dice, de su interior correrán ríos de agua viva. El cuarto paso, para ser lleno del Espíritu Santo, necesitamos entender cómo es que funciona. Escúcheme, cómo es que funciona. Entonces, cuando uno se imagina llenura del Espíritu Santo, uno piensa en una jarra llenando un vaso, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo es llenura? O sea, de afuera hacia adentro. Pero la Biblia dice que la llenura del Espíritu Santo es como de dentro hacia afuera. Y entonces eso sí, la lógica se la parte a uno, ¿verdad? ¿Cómo así? O sea, eso es ilógico, eso es irracional. ¿Cómo es posible que a uno lo llenen dentro si las cosas se llenan desde afuera para adentro? Pero usted tiene que entender cómo funciona. ¿Cuántos quieren entender cómo funciona esta mañana? Entonces, mire, en el momento de recibir a Cristo en el corazón, nosotros recibimos al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, uno ya tiene el Espíritu Santo. Ya lo tengo, está dentro de mí. Ya tengo la presencia de Dios. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entonces ya tengo al Espíritu Santo en mi corazón, pero no he sido lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo vino, se mudó a mi vida, a mi cuarto, a mi habitación, a mi casa mejor, trajo su maleta. Pero pongámoslo en estos términos, se sentó en la sala, ¿no? El Espíritu Santo viene con su maleta, con su equipaje y se sienta en la sala de mi casa. Pero todavía no ha llenado mi casa. Entonces, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Es permitir que el Espíritu Santo llene con su presencia, inunde con su presencia cada área y cada rincón de mi casa, de mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es. Entonces yo tengo que aprender a entregarle más. Mire, ser lleno del Espíritu Santo no es pedirle más de Él, sino ser lleno
del Espíritu Santo es entregarle más de nosotros a Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miren, y termino con esto, hermanos. El problema es que muchos de nosotros, hermanos, ¿cuántos de aquí tienen casa? Como le pregunté a la hermana esta mañana y ninguno viene. ¿Cuántos viven en una casa? ¿Cuántos viven en una casa? Por lo general uno en la casa tiene algo que se llama, bueno, quizá no todos, pero el cuarto de San Alejo, o de Chécheres, o ¿cómo llama eso? Hay un cuarto, hermano, donde uno guarda toda la basura. Y ese cuarto es oscuro y a ese cuarto le salen arañas, telarañas y bueno, no hay que más cosas. Y ese cuarto está desordenado y todo eso, hermano. ¿Sí o no? Hermano, ¿saben cuál es el problema? Que a veces nosotros tenemos así cuartos en nuestra vida que tenemos cerrados bajo llave, que no le hemos entregado a Dios, ¿verdad? Y que no le hemos rendido al Señor y que Él no puede llenar. ¿Sí? Son cuartos allá sucios y oscuros. Y ese cuarto tiene que ver con cosas que uno no le ha entregado al Señor. Ese cuarto tiene que ver con áreas de nuestra vida que uno no le ha permitido a nadie entrar. Escúcheme, a nadie y tampoco a Dios. Déjame que pico ahí, eso ahí, déjamelo ahí. Eso es mío, eso es parte de mi pasado y lo tiene ahí escondido, bien escondido, hermano. Bien escondido. Cosas que hizo, cosas que le pasaron, pecados de pronto. Hay personas que practicaron un pecado terrible, feo, y lo tienen allá bien guardado, bien oculto, bien escondido. Y a nadie le han permitido entrar, ni siquiera a Dios, ni siquiera al Espíritu Santo. La persona tiene como el pensamiento, si yo lo tengo allá escondido y no hablo con nadie, no le cuento a nadie, nadie lo sabe, estoy bien. Bien grave, diga conmigo, bien grave. Nadie se dio cuenta de eso que yo hice. Y que de pronto lo tiene ahí y lo alimenta, ¿verdad? Lo alimenta. Fornicación, adulterio, mentira, una cantidad de cosas. Hay otros cuartos, hermano, de experiencias difíciles que uno vivió, traumáticas. ¿Cuántas personas, hermano, vivieron cosas difíciles en su infancia, en su adolescencia, en su juventud? Y a nadie le han permitido entrar. Yo viví cosas difíciles, hermano. No les voy a contar para que no nos pongamos a llorar. Pero viví cosas duras y difíciles. Cosas de las cuales me avergüenzo. Que me pasaron y me marcaron feo, como dicen por ahí. Me marcaron feo. Me traumatizó. Me provocó un intenso dolor en mi corazón. Y yo lo guardé y lo sepulté allá. Pero cuando vine a Cristo he tratado de permitir que el Espíritu Santo entre. Y me gusta que entre, y quiero que entre a esa área para que la limpie, para que la restaure, para que la llene. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya uno no anda traumatizado por eso. ¿Cuántos dicen amén? Yo puedo contarle cosas que me pasaron, no las voy a contar ahora porque no hay problema, porque ya Él me limpió, hermano, no tengo un trauma. Cosas que viví, pero las puedo contar porque ya Él me sanó. Amén. Hay gente que no las puede contar porque dice, uy, no, qué vergüenza, qué pena que la gente sepa eso de mí, que yo hice, que me pasó. Muchas veces porque todavía no he podido ser libre de eso, no sé si me hago entender, porque eso es para la gloria de Dios. El que nos limpia, el que nos transforma. Entonces hay personas que no han permitido que el Espíritu Santo y que la presencia de Dios llene e inunde esa área de su vida. ¿Cuántas personas, usted es así, usted es así, usted es así, usted es así? Porque usted cuando pequeñito lo marcaron o la marcaron. Su papá, su mamá lo marcó o la marcó. Como lo trató, los insultos que recibió, el maltrato, y usted lo marcó, y por eso es que usted es así. Como dicen por ahí, fregado, ¿no? Y por eso es que usted es así, mal geniado. Y por eso es que usted es así, tan duro de corazón. ¿Sabe por qué? Porque hubo cosas que le pasaron en su corazón, que lo marcaron profundamente, y usted quiere
déjemelo ahí quietico. Eso que le pasó, eso que le ocurrió, que mi papá me abandonó, que mi mamá me maltrató, que fui violado, maltratado, abusado por un primo, por el tío, por yo no sé cuántas cosas, hermano, que han pasado, eso lo marca a uno profundamente. Y si usted no se deja sanar y liberar por el Señor y que entre la presencia de Dios a su vida para que lo llene, entonces usted va a seguir con eso, cargándolo, y eso va a afectar su vida de manera negativa. ¿Por qué es así usted? Diga, yo le quiero preguntar, a ver, ¿por qué? Pregúntele al que está al ladito, ¿por qué es así? Algunos dicen, déjeme así tranquilo, no moleste, déjeme así. Déjeme tranquilo, yo soy así. ¿Sabe que ser lleno del Espíritu Santo es permitir que Él entre a esa área? Les decía a los hermanos esta mañana, miren, ¿sabe uno por qué no le permite a nadie entrar, ni siquiera a Dios el Espíritu Santo en ese cuarto de San Alejo, en ese área de nuestra vida? Porque muchas veces uno piensa que si alguien entra, me va a juzgar, me va a criticar y se va a burlar de mí. ¿Sí? Si usted supiera lo que a mí me pasó de pronto, si usted supiera lo que yo hice, uno tiene como ese temor, ay, va a decir, y se va a burlar y me va a criticar y me va a juzgar, ¿sí o no? Y ese es el temor, por eso uno no ¿qué? No abre el corazón, ¿sí o no? Porque si abro mi corazón me van a juzgar, me van a criticar, se va a burlar de mí. Pero quiero decirle que, bueno, eso de pronto alguien. Pero Él no, el Espíritu Santo no, hermano. El Espíritu Santo viene, no lo juzga, no lo critica, no se burla. Para empezar, que no escandaliza, ¿verdad? Usted le dice Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dice, ¡uy! El Espíritu Santo dice, ya lo sabía hace rato. Es más, yo estuve ahí, al ladito suyo, cuando le pasó eso. Cuando usted hizo, yo estuve ahí al ladito. Lo que pasa es que usted no me vio, pero yo estaba ahí. Y no lo va a juzgar, y no lo va a criticar, y no lo va a condenar, porque Él viene es a ayudar, Él viene es a limpiar, ¿verdad? Él dice, vamos a sacar eso, vamos a sacar ese pecado, vamos a confesar ese pecado, vamos a sacar eso de su vida, ese dolor, esa tristeza, eso que está ahí, que le está marcando, lo vamos a sacar, lo vamos a limpiar, y luego lo voy a llenar con mi presencia. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor. El problema de algunos hermanos es que ese cuarto lo tienen bien cerradito, usted tiene la llave. Y usted dice, déjeme eso ahí guardadito, déjemelo ahí, no me lo moleste. Ay, déjemelo ahí, déjemelo ahí. Hermanos, ser lleno del Espíritu Santo es permitir que el Espíritu Santo llene e inunde cada área de nuestra vida con su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que muchas personas, cuando son llenas del Espíritu Santo, a veces se quebrantan, por ejemplo. ¿Sí? Se quebrantan y empiezan a llorar. Que algunos de ustedes dicen, pero ese sí que llora, ¿no? Eso es fanatismo, ¿no, hermano? Es que cuando el Espíritu Santo lo empieza a llenar y su agua refrescante y cálida empieza a llenar esas áreas dolorosas, tristes, traumáticas, hermano, de pronto uno suelta una lágrima, de pronto hay un gemido, hay una tristeza, pero empieza a salir la tristeza, empieza a salir el dolor. ¿Cuántos dicen amén? Porque su presencia es como un agua cálida que nos refresca y que nos sana. Y por eso hay personas que lloran y se quebrantan, pero Dios les está sanando. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso la Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? O sea, nos va a llenar tanto que va a satisfacer nuestro corazón, pero va a desbordar a través de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que las personas que están al ladito, escúchenme, van a decir, a usted le sale, le desborda la alegría, el gozo, la paz, ¿sí o no?
La transformación pues del corazón, del carácter. Y la gente lo empieza a ver. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no estoy de acuerdo, hermano, cuando la gente dice, oiga, pero usted sí, igualito, no cambia, ¿no? Igualita, no cambia, es un ejemplo, ¿no? Sí, el mismo, ¿no? La misma. Me dice, uy, preocúpese cuando la gente le diga así, hermano. Qué bueno que le diga, bueno, lo veo diferente, usted está cambiadísimo. ¿A cuánto le han dicho así? Amén. ¿Hasta poquitos? ¿A por ahí, verdad? Sí, claro que sí. Y de mi interior brotan ríos de agua viva, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dice la palabra. Algunos necesitan ser llenos del Espíritu Santo, hermano, para que usted deje de ser tan amargado, tan cantaletudo con su esposa o con su esposo. Le falta llenura del Espíritu Santo, hermano. Créame que sí. No vino nadie así. Hay personas que le sale amargura, hermano. Pero cuando uno es lleno del Espíritu Santo, ese esposo, el más contento es el esposo, hermano, o la esposa. Porque la esposa es con una sonrisa, cálida, paz, tranquilidad, no es cantaletuda, ¿ah? No está regañando todo el tiempo, señalando los errores. ¡Ay, el error! No, porque el Espíritu Santo le da amor, le da gozo, le da paz, le da perdón, le da fe. ¿Cuántos dicen amén? Y lo mismo el esposo, ¿no? También hay esposos que necesitan ser llenos del Espíritu Santo, hermano. Yo creo que el esposo lleno del Espíritu Santo, hermano, escúchenme. El esposito lleno del Espíritu Santo no es callado, no es pusilánime, meditabundo. No, yo creo que el Espíritu Santo, el esposo lleno del Espíritu Santo es detallista. ¿Cuántos dicen amén? Habla con la esposa. Yo sí creo eso, hermano. Hay esposos que hablan, pero habla y la esposita habla y diga algo. Antes, cuando éramos novios, hablaba hasta por los codos. Ahora que nos casamos, no habla nada. Yo sí creo que un esposo lleno del Espíritu Santo, hable con la esposa, diga que la ama, diga que la quiere mucho, dígale hermosa, dígale princesa. ¿Cuántos dicen amén? No les gustó eso mucho a los esposos, pero bueno. Sea tierno, acaríciela. No sea áspero. No me diga que es áspero y está lleno del Espíritu Santo. No, creo que un esposo lleno del Espíritu Santo no es áspero, no es ordinario con su esposa. Porque un fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Sí? El esposo no es áspero, ordinario, ¿sí? Todo ordinario. Aquí no pasa, ¿no? Eso que le dicen, ¿cómo está? Mueve las patas, no, eso es coño. No digo mano, no, dejémoslo ahí. Antes les decía los pies de princesa, reina, ahora cuidado. Pero un esposo lleno del Espíritu Santo, hermano, le fluye, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo mismo una mamá, lo mismo un hijo, una hija, bueno. Quiero que se ponga de pie, por favor.